Queridos cofrades y amigos, la humanidad vive días aciagos por la pandemia de COVID-19. Parece como si el cielo se hubiera cerrado sobre nosotros y hasta los instrumentos del trabajo se hubieran caído de nuestras manos. Ahora, cuando nos sentimos en medio de una noche oscura, en la que nuestros corazones se debaten entre la impotencia y la confusión, entre la ansiedad y la desesperación, nos sentimos interpelados por las palabras de Santa Teresa de Ávila. En todas las cosas creadas, mirad la providencia de Dios y su sabiduría, y en todas ellas alabadlo. Viene a nuestra memoria el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, cuando al haber visto a un hombre ciego de nacimiento, los discípulos preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que hubiera nacido ciego? A lo que nuestro Señor respondió: Ni él ni sus padres han pecado, nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Exhorta San Ignacio en las Constituciones de la Compañía de Jesús a buscar en todas las cosas a Dios nuestro Señor. Y en efecto, algo similar pasa con nuestro mundo en estos días. La pandemia del llamado coronavirus no ha ocurrido para endilgarle pecado alguno a una u otra persona, sino para darnos cuenta de cómo se habrán de manifestar en nosotros, en nuestro mundo y en nuestro tiempo, las obras de Dios. Hoy, especialmente, cuando habíamos querido hablar de la vida, obra y doctrina del beato Jean-Martin Moyet, fundador de las Hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción, se nos pone de presente, en primer lugar, la conciencia de cómo la providencia de Dios dispone todas las cosas para el bien, y en segundo lugar, la necesidad de abandonarnos totalmente a la providencia de Dios. Precisamente, como señala San Pablo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman, de aquellos que Él llamó según su designio. Es por ello que, siguiendo al beato Jean-Martin Moyet, los creyentes disponemos nuestro corazón y discernimos en el acontecimiento que ha llegado, sea imprevisible o sea desconcertante, el sentido que hemos de darle a dicho acontecimiento y la parte que habremos de tomar en él. Observar los acontecimientos de estos días, así como cualesquiera otros, a la luz de la fe nos descubre el panorama maravilloso de que la providencia de Dios está ligada a la cruz, que los momentos de prueba están en el orden de la providencia, que la prueba es un acto de Dios para el creyente y que todos los acontecimientos molestos deben atribuirse a Dios, porque así es que Dios conduce sus designios. La providencia ejercita, prueba, mortifica y crucifica al creyente. Ahora, cuando sufrimos hostigamiento, enfermedades, terrible soledad y angustia, tenemos recurso y confianza en el abandono a la providencia. ¿Pero qué significa este abandono? Consiste en que todos, sin reserva alguna, nos ponemos en las manos de Dios, y sabiendo que no tenemos nada seguro de parte de los seres humanos, basamos nuestra vida en su divina providencia, cuyo fruto será alegrarnos porque Dios ha desviado los males que tememos, o soportar con paciencia los males que Dios nos ha proporcionado. Ciertamente ha escrito San Pablo: Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener sobra como a no tener nada. Los hijos de Dios, los fieles de la Iglesia, la escogida descendencia de Jesucristo, estamos tranquilos y contentos, porque con plena confianza en Dios, estamos en paz con una santa indiferencia, y en fin, mantenemos la serenidad en la adversidad. Queridos cofrades y amigos, ¿qué habremos de hacer en estos momentos en que nos sentimos al borde del pánico o de la histeria? ¿Huiremos? No, porque como ha sentenciado Moyet, es preciso llevar la cruz por todas partes, porque el que huye de ella, el que huye de la cruz, en algún lugar la volverá a encontrar más grande y más pesada, pues la tribulación viene de Dios,
tal como lo afirmó Jesús solemnemente. Nuestro Señor nos ha dicho: no se alarmen cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. En muchas partes habrá terremotos y hambre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Hoy, especialmente, sentimos vivísimo dolor al ver cómo en varios países muchos negocios han debido cerrar, muchos empleados han sido despedidos y muchas personas se encuentran sumergidas en la incertidumbre, a la cual se suma tristemente el que también, como en España, Estados Unidos y Colombia, haya sido suspendida la celebración de la Santa Misa, y con ello haya sido privado al santo pueblo de Dios del alimento eucarístico, fuente y culmen de la vida cristiana, al menos por estos días. No es menos preocupante que haya sido suspendido el servicio de la comunión a los enfermos, y que se haya instado a los fieles a no solicitar la celebración del sacramento de la confesión, así como que hayan sido cancelados los cultos públicos de las distintas cofradías, y sobre todo, que muchos fieles hayan urgido la adopción de las medidas antes mencionadas. Hoy, cuando las calles en muchos lugares están desiertas y se ha ordenado cerrar los templos, pareciera como si se hubieran cumplido las palabras proféticas de Pío XII. Llegará el día en que el mundo civilizado negará a su Dios, y la Iglesia dudará, como dudó Pedro. Ella será tentada a creer que el hombre se tornó Dios. En nuestras iglesias, los cristianos buscarán inútilmente la lamparilla roja en el sagrario donde Dios los espera, y como María la Magdalena, llorando ante el sepulcro vacío, los fieles se preguntarán: ¿a dónde lo han llevado? Entonces, queridos cofrades y amigos, ¿tendremos miedo? No, nuestro Señor nos ha dicho: no se inquieten, crean en Dios y crean en mí. Tranquilícense, no teman, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Sabemos por la fe que justo antes del amanecer es más oscura la noche. Veamos esta noche oscura con ojos de fe, con los ojos de Jesús, como un tiempo de esperanza, de fortaleza, de confianza, de abandono. Experimentemos el consuelo del Espíritu Santo e imploremos especialmente su don de piedad. Recordemos que el espíritu del mundo, que hace caso de las cosas perecederas y poca atención presta a la salvación, conduce a la irreligión. Por ello resulta importante que de todo corazón combatamos la indiferencia al amor divino y al amor al prójimo con la firmeza de la fe, con la inocencia de la vida y con la observancia perfecta de la ley evangélica, especialmente de la caridad. En efecto, por el don de piedad nos sentimos siempre hijos de Dios y hermanos de todos los hombres, pero también por ese mismo don de piedad nos inclinamos a rendir honor y reverencia a las personas constituidas legítimamente en autoridad, y quien está lleno del don de piedad no encuentra la práctica de la religión ni el cumplimiento de sus deberes civiles como un deber pesado, sino como deleitante servicio, porque donde hay amor no hay trabajo, y porque su poder viene de Dios. Así, ofrezcamos a Dios el sufrimiento de no podernos congregar públicamente y realicemos la comunión espiritual como reparación por todas las ofensas cometidas contra el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, y como reparación también a los agravios cometidos en contra del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, la Virgen María. Ahora bien, queridos cofrades y amigos, ¿sentiremos cobardía? No, nuestro Señor nos ha dicho: estos prodigios acompañarán a los que crean en mí, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño, impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Entonces, no seamos cobardes, seamos valientes. El Señor está con nosotros, seamos testimonios de Jesucristo. Evidentemente,
En el creyente no cabe el temor, porque el creyente, el verdadero creyente, se abandona en Dios y asume el riesgo de lo desconocido, supera los miedos y apuesta una vida sin ahorrarse dolor alguno, porque el creyente sabe que bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. Si hubiera sido por el miedo, San Francisco Javier jamás se hubiera embarcado a evangelizar las Indias. Si hubiera sido por el miedo, San Carlos Borromeo jamás hubiera administrado la comunión ni los últimos sacramentos a los enfermos de la peste. Si hubiera sido por el miedo, el beato Mayet jamás hubiera salido de Europa para bautizar en China. Y si hubiera sido por el miedo, Santiago Apóstol jamás habría salido a España para ocuparse con su predicación de transmitir la luz de la fe. Recordemos todos que todos los santos son aventureros providenciales. Queridos cofrades y amigos, queremos animarlos a que nos unamos en oración por el mundo, por nuestros países y por nuestras familias, así como por nosotros mismos. Es tiempo de esperanza y es tiempo de fe. Recordemos que desde la cruz, Dios de la traición hace nacer la amistad, de la negación hace nacer el perdón, del odio hace nacer el amor y de la muerte hace nacer la vida. El pasado domingo 15 de marzo, el Papa ha acudido a rezar por todos los enfermos y todos los que los curan, por los numerosos trabajadores y voluntarios que ayudan a las personas que no pueden salir de su casa y a los que van al encuentro a las necesidades de los más pobres y de los sin techo. El Papa ha acudido a presentar estas súplicas ante la imagen de Nuestra Señora, Salus Populi Romani, en Santa María la Mayor, y ante el Cristo Milagroso en la iglesia de San Marcelo en Roma. El crucifijo, que es venerado en esta iglesia de San Marcelo, fue tallado en madera durante el siglo XV y fue admirado por presentar la apariencia de un real cuerpo humano. La noche del 23 de mayo de 1519, la vieja iglesia de San Marcelo fue golpeada por un terrible incendio. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, los romanos vieron las cenizas humeantes entre las calles e inexplicablemente encontraron el crucifijo de madera intacto. Años más tarde, en 1522, cuando la peste azotó a Roma, los romanos, habiéndose acordado el milagro de aquel año de 1519, decidieron llevar en procesión el crucifijo por las calles, y por donde pasaba, la peste desaparecía y los enfermos sanaban. A su turno, la imagen de Nuestra Señora en la advocación de Salus Populi Romani, Salud del pueblo de Roma, oficialmente así proclamada desde el siglo XIX, nos recuerda la invocación de las letanías lauretanas a la Santísima Virgen María como salud de los enfermos, consuelo de los afligidos y auxilio de los cristianos. Quiero que recordemos la aparición de Nuestra Señora a Catalina de Labouré, la joven novicia de las Hermanas de la Caridad, el 18 de julio de 1830 en el convento de la Rue de Bac. Allí le fue mandado a Santa Catalina grabar una medalla por una cara con la Santísima Virgen María, tal como se la representa bajo el título de la Inmaculada Concepción, de pie y con los brazos extendidos, y por la otra cara la letra M con una pequeña cruz y debajo los sagrados corazones de Jesús y María. Esta advocación de la Virgen María fue llamada originalmente Nuestra Señora de las Gracias, por sus mismas palabras. Los rayos son el símbolo de las gracias que María obtiene para los hombres, y por su misma promesa, las personas que lleven la medalla bendecida y que recen piadosísimamente gozarán especial protección de la Madre de Dios. Pues bien, en marzo de 1832, proveniente de Europa Oriental, llegó una terrible epidemia de cólera a París, que cobró la vida de más de 18.000 personas en pocas semanas. En junio de ese mismo año, las medallas de Nuestra Señora de las Gracias, que se conocía como Medalla de la Inmaculada Concepción o Medalla de la Virgen de los Rayos, fueron distribuidas entre los contagiados, y al contacto con este venerable objeto, los enfermos quedaron milagrosamente curados y la epidemia de peste amainó. De ahí que se empezó a conocer a esta advocación como la Virgen de la Medalla Milagrosa.
aquí en nuestra amada Bogotá, cuando en 1633 apareció la pestilencia de Tabardillo, que amenazó con aniquilar a la población capitalina, y cuando en el siglo XVIII los cultivos de trigo de la sabana fueron infectados por el polvillo, las enfermedades se detuvieron ante la imagen de la Virgen del Campo, aún hoy venerada en la iglesia de San Diego, y ante la imagen de la Virgen de Chiquinquirá cuando fueron sacadas en procesión, al punto que compusieron la famosa copla: Virgen del Campo con alas de San Diego en Bogotá, acaba con el polvillo que el trigo marchito está. Agreguemos finalmente cómo San José, Padre putativo y nutridor de nuestro Señor Jesucristo, el castísimo esposo de la Virgen Santísima, resulta ahora ser, de forma providencial también, especial abogado ante las plagas y sus víctimas. Resuenan aquí las palabras de Santa Teresa de Ávila: no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado a San José cosa que haya dejado de hacer. No puede ser por azar, queridos amigos, que estos días de aislamiento por la pandemia del COVID-19 hayan ocurrido para la semana en que la Iglesia celebra la fiesta de San José, el 19 de marzo, y en la que se confía su intercesión como Procurador Universal. Podemos interpretar este signo providencial como que el Señor quiere que aumente la devoción a San José y que todos nos confiemos a su patrocinio. Traigo a la memoria el episodio de Théodore Augery, de 7 años de edad, hijo de un abogado del Parlamento de Dauphin, quien el 15 de julio de 1638 fue atrapado por la plaga. Su padre entonces hizo un voto a Dios de que si por la intercesión de San José procuraba la recuperación de su hijo y preservaba a su familia de la plaga, durante 9 días escucharía misa en su iglesia en su honor. El joven enfermo, visitado por los médicos, fue desahuciado, sacado de la casa y llevado al lazareto, pues se temía que infectara a los demás miembros de la familia. En el momento en que llegó al hogar de San Lázaro, se encontró perfectamente curado y ninguno de su familia, 9 en total, resultó contagiado. El voto entonces, por la intercesión de San José, fue cumplido. Adicionalmente, en Thévenet, un anciano de Saint-Laurent-d'Auger, un pueblo cerca de Lyon, resultó infectado por la peste, por lo que preguntó al vicario del lugar si no había ya medios para su recuperación, a lo que éste le respondió que no quedaba nada más que recurrir a San José, porque como todos sabemos, San José es el patrono de la buena muerte. El anciano, al momento de haber hecho el voto de celebrar la fiesta de San José cada año, quedó inmediatamente curado de la enfermedad de la plaga. Queridos cofrades y amigos, este es el momento en que debemos volver nuestra mirada a Jesucristo, nuestro Señor y Pontífice, para que nos dé el don de la salud. Separados de Él, nada podemos. Recurramos confiados a la Virgen María con el rezo del Santo Rosario, a San José hoy miércoles, víspera de su fiesta solemne, y a Santiago Apóstol, peregrino y patrono de todas las Españas, nuestros poderosos intercesores, para que nos ganen del cielo la gracia del fin de esta pandemia. Queridos cofrades y amigos, concluyamos estas breves reflexiones con un fragmento de la oración del beato Jean-Martin Moyer para implorar la gracia. Dios mío, nuestros esfuerzos serán inútiles si tú no los secundas. Sosténnos, pues, con el auxilio poderoso de tu gracia, fortalécenos en el combate y concédenos la victoria. Amén. Queridos cofrades y amigos, unidos en la amistad y en la oración, reciban el saludo de su presidente y asimismo el deseo de la bendición de Dios que imploramos descienda del cielo sobre todos ustedes y sus familias. Alabado sea Jesucristo.